Grabando y partimos. Como dije el lunes, ahora apretamos un poco el acelerador y nos vamos a adentrar de lleno en el análisis de las máquinas de inducción a partir del circuito equivalente, viendo torque, su respuesta a torque-velocidad. En particular vamos a ver la curva torque-velocidad, que es una de las cosas más, no digamos que interesantes, yo diría que interesantes en realidad, de la máquina, de las máquinas de inducción y de los motores de inducción, y que permite entonces establecer de manera general cuál va a ser su comportamiento en una operación al ser conectada a una carga. Entonces, ¿qué es lo que pretendo que veamos hoy día? Primero, a partir del circuito equivalente, ver cómo determinar el torque que puede desarrollar una máquina de inducción, y ese torque, por supuesto, que depende de la velocidad y el deslizamiento al que está operando la máquina. Analizar, presentarles y ver cómo es que se analiza justamente la curva de torque y velocidad de una máquina de inducción, que como concepto, como dije, es uno de los índices de rendimiento más importantes de una máquina, y se analiza, de hecho, hasta el día de hoy en la literatura cuando se quiere mejorar, optimizar o presentar un nuevo modelo, una nueva topología de máquinas de inducción. Lo principal siempre que se analiza es su curva de torque y velocidad, y vamos a ver por qué es tan importante. A partir de esa curva de torque y velocidad, entonces, descubrir cuál es el torque de partida de un motor de inducción y de una máquina de inducción, y cuál es el torque máximo que ejerce o que desarrolla. Y por último, hablar y discutir un poco respecto de la curva de torque y velocidad de las cargas y de las pérdidas, porque aquí estábamos arriba, bueno, ya vamos a entrar en ese detalle, pero acá tenemos la curva de torque y velocidad de un motor o de una máquina de inducción, pero las cargas que se conectan a un motor y las pérdidas de un motor también se pueden modelar, o también se puede modelar sobre ellas una curva de torque y velocidad. Y vamos a ver de qué trata todo esto. Entonces, partimos con determinar el torque a partir del circuito equivalente. Hay que recordar un poco qué era lo que estábamos trabajando en la sesión anterior, digamos este un modo flashback, en que teníamos que era el circuito equivalente por fase de un motor de inducción, en que teníamos estos distintos elementos: resistencia en los devanados de estator, que se relacionaban con las pérdidas que ocurrían por efecto Joule en los devanados de estator, en las vueltas, en las bobinas de estator, y que respondían a esta expresión que les estoy mostrando yo aquí, que dependía del número de fases, la corriente que circula por estator o la corriente de línea, por la resistencia equivalente de estator, tal como se muestra aquí. Asimismo, nosotros teníamos, por ejemplo, la potencia de entrada, que era dependida del número de fases, el voltaje por fase con el que se alimentaba la máquina, la corriente de línea que finalmente se tenía en la máquina al conectar una carga, y el factor de desplazamiento. Lo mismo entonces acá, resistencia rotórica, de la cual, finalmente, con lo que se representa esta resistencia, esta resistencia representa las pérdidas que ocurren por efecto Joule en los devanados de rotor de la máquina. Y por último teníamos esta resistencia variable, que era una de las cosas más importantes del circuito equivalente, que era lo que hablaba de cuál era la potencia electromagnética que tenía disponible la máquina. Ahí es donde entonces tenemos la conversión electromecánica se representa mediante esta resistencia, y que entonces la potencia que disipa, entre comillas, que disipa, la potencia que representa esta resistencia variable era lo importante, potencia electromagnética, y que respondía a esta expresión que está acá, que nada más que I cuadrado por R. Entonces, esto que está aquí era lo que nosotros habíamos visto en la presentación del circuito equivalente de la sesión anterior de cátedra. Y entonces, a partir de esto, que justamente lo que yo les acabo de decir, se puede decir que la potencia electromagnética de un motor de inducción, en general de una máquina de inducción también, si es que generador lo mismo, se representa mediante la resistencia variable del circuito equivalente, que es esta resistencia que está aquí. A partir de esta potencia electromagnética, que es una potencia en la que está actuando la conversión, o sea, esto ya es potencia mecánica, es electromagnética, electromecánica, mecánica, prácticamente esto es potencia mecánica. A partir de esta potencia, que es la potencia electromagnética de la máquina, se puede determinar el torque electromagnético. Ojo, torque electromagnético se relaciona con la potencia electromagnética que se representa mediante esta resistencia en el circuito equivalente.
El torque electromagnético es una de las características más importantes de un motor o en general de una máquina de inducción. ¿Cuál es el torque electromagnético que desarrolla? Porque va a ser ese torque electromagnético el torque que desarrolla la máquina en condiciones ideales, tal y como se construyó, considerando que gira, por ejemplo, en pasivo, que no hay roce con el aire, no hay pérdidas adicionales, etc. Es recién traída al mundo la máquina, cómo es que, cuál es la potencia y el torque que desarrolla sin considerar pérdidas ni roces, etc. Entonces, aquí es bastante simple el análisis. Considerando que esto es una potencia mecánica y finalmente potencia que se relaciona con torque y con velocidad angular, entonces es fácil ver que una potencia electromagnética, potencia, se puede entonces describir o definir como el torque electromagnético producto de la velocidad angular. Recordar que torque por velocidad angular es potencia. Eso se ve desde la física mecánica. Ahora, en este caso estamos hablando de potencia electromagnética, la cual se relaciona con un torque electromagnético a través de la velocidad de operación que tiene el motor. Para un cierto valor de deslizamiento va a haber una cierta velocidad sincrónica. Para una cierta velocidad sincrónica va a haber una velocidad de operación. Para una velocidad de operación en particular, esto va a tener una cierta resistencia. Para un cierto valor de resistencia va a haber un cierto valor de potencia electromagnética. Ese valor de potencia electromagnética entonces se relaciona con el torque que desarrolla la máquina y con la velocidad que está desarrollando para un deslizamiento determinado. Torque por omega, tau por omega. Entonces, de acá es fácil ver que a través del despeje nosotros podemos tener lo siguiente. El torque, ahora si yo paso la velocidad angular dividiendo hacia el otro lado de la ecuación, voy a tener que el torque es lo mismo que la potencia electromagnética dividido en la velocidad de operación de la máquina, o la velocidad de rotor. La potencia electromagnética nosotros ya la habíamos definido acá, ya la habíamos determinado mediante el circuito equivalente, que es la expresión que aparece aquí en el numerador de todo esto, mientras que la velocidad de operación también la podemos relacionar con el deslizamiento. Recordar que la velocidad de operación se definía como la velocidad sincrónica, producto de 1 menos el deslizamiento. Cuando teníamos deslizamiento igual a 1, S igual a 1, aquí tendríamos 1 menos 1, 0, omega sub S es 0, o sea, omega sub S finito multiplicado por 0, todo esto da 0, ahí estamos en rotor detenido. Recordar que cuando tenemos deslizamiento igual a 1, el motor está a velocidad 0. Y al revés, cuando el deslizamiento es 0, suponiendo que pueda ser 0, vamos a tener que esto es omega sub S por 1 menos 0, 1 menos 0 es 1, y me va a quedar entonces que el motor, cuando el deslizamiento es 0, va a estar operando a velocidad sincrónica, lo cual es teóricamente viable, pero prácticamente imposible considerando que en la realidad tenemos roce y otras cosas. Entonces, esta definición permite que la expresión que aparece aquí se simplifique bastante, ya que este factor 1 menos S se va al numerador y al denominador, y finalmente el torque electromagnético que desarrolla un motor de inducción o una máquina de inducción responde a esta expresión que está aquí. Bastante sencilla. El número de fases por la corriente de rotor al cuadrado por la resistencia de rotor dividido en deslizamiento por la velocidad sincrónica. Si ustedes se fijan de acá, hay parámetros que son constructivos, parámetros que son, podríamos decirlo, constantes, fáciles de calcular hasta cierto punto, que son el número de fases. Lógicamente hay que saber si es que estamos trabajando con una máquina trifásica, pentafásica o que sea. Tenemos la resistencia rotórica, que es un parámetro constructivo que se puede medir. O sea, se le hace una serie de ensayos o de pruebas a un motor de inducción para poder descubrir cuál es su valor de resistencia rotórica, o directamente se pregunta al fabricante. Y la velocidad sincrónica es fácil de obtener considerando que vamos a saber cuál es la frecuencia con la que se alimenta la máquina y cuál es la cantidad de polos que tiene. Y en definitiva, el torque electromagnético que desarrolla una máquina depende de la corriente de rotor al cuadrado y del deslizamiento. El deslizamiento es finalmente la variable clave. El deslizamiento es lo que determina cuál es el torque que desarrolla una máquina. Y eso es muy, muy importante. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso porque esto es tan importante. Como hay que recordar, para que nos situemos, porque estoy hablando de potencia electromagnética, torque electromagnético, el circuito equivalente, ¿dónde estamos situados o dónde estamos parados en el flujo de potencia del motor de inducción? Y ver ahora qué es lo que ocurre con las pérdidas, porque estamos hablando de un motor que es ideal,
estamos despreciando roce, estamos despreciando todo, ya, entonces, ¿cómo? ¿Dónde estamos parados en el flujo de potencia? Entonces, recordando lo que habíamos visto nosotros en la sesión anterior, en que teníamos nuestro circuito equivalente, y acá teníamos el flujo de pérdida ideal, o el diagrama de pérdida, en que teníamos la potencia de entrada, íbamos pagando peaje a medida que íbamos entrando a la máquina. Potencia de entrada, íbamos aquí en el circuito equivalente, entramos a la máquina, entramos desde la red o desde el circuito de alimentación, y lo primero que tenemos que pagar es el peaje al pasar por los devanados de estator. Al entrar a los devanados de estator, pérdida Joule, se descuenta una cierta cantidad de potencia, y con esa cierta cantidad de potencia, entonces, entramos al entrehierro, tenemos entonces la potencia disponible en el entrehierro, y después de la potencia disponible en el entrehierro, cuando entramos al rotor, tenemos que pagar otro peaje, que es las pérdidas que se deben a los devanados de rotor, o pérdidas por efecto Joule que ocurren en los devanados de rotor. Y entonces, después de descontar este segundo peaje, nosotros teníamos la potencia electromagnética, que es la potencia que se representa mediante esta resistencia variable. Ahí estábamos nosotros parados. Entonces, cuando yo hable de potencia electromagnética, estamos aquí. Después de descontar en el diagrama de pérdida las pérdidas que ocurren por las pérdidas Joule en devanados de rotor y las pérdidas Joule que ocurren por devanados de rotor. Y finalmente es la expresión que nosotros habíamos llegado. Ahora viene la pregunta para ustedes. Este flujo de potencia, lógicamente, es ideal. ¿Qué otras pérdidas habían? Que habíamos discutido en la sesión anterior. ¿Qué otras pérdidas había en este diagrama de potencia para ya no considerar lo ideal, sino que algo más cercano a la realidad? ¿Qué es lo que faltaría? Las pérdidas mecánicas por Las roce de pérdidas ventilación. mecánicas por roce de ventilación, justamente. Entonces aquí, ojo, vamos a tener potencia electromagnética, que esa es la potencia perfecta que saca la máquina sin pérdida. Ahora vamos a tener que considerar una más en el diagrama, que es lo que muestra aquí. Acá tenemos potencia de entrada a la máquina, pagamos el primer peaje, que son los de las pérdidas por efecto Joule en los devanados de rotor. Vamos a tener la potencia disponible en el entrehierro, segundo peaje, que son las pérdidas asociadas a los efectos Joule de los devanados de rotor. Y aquí tenemos la potencia electromagnética, que yo les dije, esto es una de las cosas más importantes de la máquina, etc. Pero hay que considerar que también va a haber pérdidas mecánicas, también como dijo Lorenzo. Y esas pérdidas mecánicas consideran roce, consideran ventilación, pérdidas adicionales, pérdidas parásitas, pérdidas armónicas y las pérdidas en el núcleo ferromagnético si es que se quieren considerar. O sea, ahí ya es el momento después de la potencia electromagnética, cuando ya tenemos el comportamiento que tendría que tener la máquina. Después de eso empezamos a tirarle todas las pérdidas que nosotros queramos considerar dentro del cálculo para poder tener la potencia de salida real de la máquina para conectarse a una carga. Esa es la potencia útil, podríamos llamar. Potencia útil después de descontar todo, roce, ventilación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí en lo escrito? Bueno, nosotros teníamos, recordando, así a modo de paréntesis, que la potencia electromagnética, que es lo que está aquí, recordar que potencia electromagnética y torque electromagnética son de los índices de rendimiento más importantes de un motor de inducción. Se podríamos definir nosotros como torque por omega. Y entonces del despeje nosotros vamos a tener que el torque responde a cosas que son del circuito equivalente. O sea, el torque electromagnético de una máquina lo podemos extraer directamente del circuito equivalente. Ahora bien, en la operación de una máquina real, bueno, todas las máquinas son reales, pero ya saliendo un poco de la teoría, se tienen pérdidas asociadas a roce de ventilación, pérdidas parásitas, pérdidas armónicas, pérdidas adicionales, las pérdidas que a ustedes se les ocurran. Estas pérdidas se restan a la potencia electromagnética de la máquina, que es como la potencia ideal, para obtener su potencia de salida, entonces esto se puede representar mediante esta resta que aparece aquí. Potencia de salida de la máquina va a ser potencia electromagnética, potencia ideal que desarrollaría la máquina en vacío sin considerar ningún tipo de pérdida, menos el último peaje de todos, que es roce, ventilación, fierro adicionales, coaguino, lo que sea, todas las pérdidas que hayan por ahí. Con ello entonces se puede obtener el torque de salida de la máquina, su eficiencia.
Una cosa es torque electromagnético, recordar, torque ideal que desarrolla la máquina, torque electromagnético, y otra cosa es el torque de salida, y ya después de descontar todo el tipo de pérdidas, todos los tipos de pérdidas que a uno se le pueden ocurrir. ¿Qué es lo que aparece acá? Tal cual como con el caso de la potencia electromagnética. Vamos a tener que la potencia de salida es el torque de salida por la velocidad de operación. Bastante simple. Despejando entonces el torque de salida, lo podemos ver como la potencia de salida dividido en la velocidad angular, que bueno, no es nada del otro mundo, es simplemente un despeje en el que paso dividiendo la velocidad de operación, la velocidad de rotor, la velocidad de giro de la máquina al otro lado de la ecuación. Y asimismo entonces la eficiencia, bastante sencillo, potencia de salida dividido en la potencia de entrada de la máquina de inducción. Ejemplo, entonces, vamos a redondear esto antes de pasar a lo que es el circuito equivalente, que por aquí vamos a conectar la otra plataforma para que resolvamos este ejemplo de manera simple. Profe, tenía una duda. Sí, Matías. No sé si lo estoy viendo mal, por así decirlo, pero con la fórmula del torque electromagnético, Está. em, si usted me dice si me estoy equivocando, ese cuando es uno significa que el rotor está detenido, ¿cierto? Correcto. Eh, no sé si lo estoy viendo bien, pero o sea, no me imagino cuando S es igual a uno, ¿Mm? el rotor está detenido, ¿cómo existe igual un torque electromagnético? O no sé si Es súper está buena tu bien. pregunta. Sí, súper buena tu pregunta. Veamos. A ver si por aquí tengo uno que esté... ya, bien. Vamos a imaginar que nosotros tenemos esta jaula de ardilla. Ay, ay, ay. Momento. Vamos a afinar un poquito ahí el dibujo. Vamos a imaginar que tenemos la jaula de ardilla. Profe, sumándome a lo que dijo el compañero, Sí, en la ayudantía se había visto que hay un deslizamiento también eh, ¿cómo era? Se me olvidó el nombre, que era como entre el 5, 2, uno, 3%, sí, 1,25%, que es el deslizamiento nominal. ese mismo. Entonces no sé si aquí también entraría, bueno, a la parte de si es 1, pero eso. Ya, no, ahí son cosas distintas. Una cosa es el deslizamiento nominal, que es muy bajito, 1, 2 al 5%, o sea, eso es 0,01, 0,02 o 0,05. Y ahora la pregunta es a otro lado, ¿qué pasa ahora cuando S es igual a 1? No cuando estamos operando con la máquina a toda velocidad, sino que cuando está completamente detenida. Ah, ok. Entonces, ya, ahora sí respondiendo a la pregunta de Matías, vamos a imaginar que tenemos la jaula de ardilla, que es el rotor de la máquina, y que alrededor de esto nosotros vamos a tener líneas de campo magnético que están producidas, estas líneas de campo magnético, por efecto de las bobinas de estator. Recordar que el estator es el que provoca el campo magnético, y que este campo magnético está girando. Se imagina que esto yo lo puedo tomar y lo puedo rotar, va a estar girando a la velocidad sincrónica. Ojo, el campo magnético está girando a velocidad sincrónica y el rotor está detenido. En ese caso en particular, vamos a tener que en cada uno de estos cuadrados rojos del rotor, por ejemplo, en ese cuadrado rojo que yo estoy viendo ahí, va a haber un campo magnético que va a estar cambiando, va a estar viajando, va a estar cortando ese cuadrado, va a estar entrando y saliendo, y como el campo magnético rota, vamos a tener una derivada del flujo magnético muy grande, porque vamos a tener una derivada muy grande porque lógicamente el campo magnético está rotando. Esto se está moviendo. Ojo, solamente el campo. El rotor está quieto. Estamos analizando un caso que tiene deslizamiento unitario, ¿vale? Es decir, que el rotor no se mueve. Solamente se mueve el campo magnético rotatorio producido por estator a máxima velocidad, que es la sincrónica. Entonces, en este caso vamos a ver que el rotor, como está detenido, va a ver que el campo magnético rotatorio está girando a la velocidad sincrónica. Y en ese caso vamos a tener una gran derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, lo cual se traduce en que vamos a tener una gran tensión inducida, digamos, por ley de Faraday, en, por ejemplo, este cuadradito que está acá, que sería una espira. Una gran tensión inducida se va a traducir también en una gran corriente que va a circular por cada una de esas espiras. Y una gran corriente entonces se va a transformar en torque, porque lógicamente vamos a tener corriente
esa corriente va a producir un campo magnético, se va a generar una suerte de electroimán, y ese electroimán va a intentar seguir ese campo magnético que está en giro. No sé si eso responde más o menos a cómo visualizas el torque que se produce en la máquina cuando tenemos deslizamiento unitario, o si no va por ahí la pregunta. Es como un torque de partida, ¿no? Es Como el que torque de partida. lo que impulsa que el rotor empiece a girar. Empieza a girar, correcto. Y Ah, que es ya, bastante fuerte, por lo demás. Es un buen claro. torque. Y las Es un corrientes torque son como altísimas. máximo, No es máximo, ya vamos a ¿no? ver por qué. Ah, ya. Uno tendería, yo también tendría a pensar, la primera vez que analicé el circuito equivalente, dije, claro, lógicamente, si ahí vamos a tener que la velocidad con la que ve el campo magnético, el rotor va a ser la máxima, entonces la tensión inducida va a ser la máxima, y la corriente va a ser máxima, y si la corriente es máxima, el torque también tendría que ser el máximo. Y por L por B, electromagnetismo. Pero resulta que no es tan así. Y vamos a ver por qué no es tan así. Lo que sí tenemos razón Profe, es que la tensión inducida va a ser máxima y que la corriente que va a producirse en ese punto va a ser máxima, no más el torque. Sí, José, en ese momento es como que hay un pic, ¿o no? Y después como que se estabiliza, por así decirlo. Bueno, igual eso entraría en la parte del transitorio, ¿o no? sí, y ya vamos a llegar ahí. Que es Ahora, como... respondiendo a tu pregunta, hay un Ok. pic, pero en corriente. Ahí sí se va a producir un pic de corriente, pero el torque no. Y ya vamos a ver por qué no. Todo tiene que ver con el, después al ver el circuito equivalente vamos a ver por qué es que no están así. Y va a salir de análisis matemático simple. Pero sí lo que hay que analizar y lo que hay que ver es que como al principio vamos a tener que el rotor está detenido y el campo magnético rotatorio lo vamos a ver a una cierta velocidad, que es la velocidad sincrónica, entonces se va a inducir tensión, se va a inducir una gran corriente y eso también se va a traducir en un torque. Y ese es el torque de partida, el cual está dado entonces por este valor de deslizamiento que es unitario. A deslizamiento 1 hay un torque que es el de partida. Eso sí es importante que quede. Antes de que esto quede aquí, porque... ay. Y también ya vamos a ver lo que es el deslizamiento nominal, que es eso del 1, del 2, del 5%. Vamos con el ejemplo, para que esta primera parte quede redondita antes de entrar a todas esas preguntas que son las más interesantes, de hecho, de la máquina. ¿Cómo es que se genera el torque? ¿Cuál es el torque? ¿De qué depende el torque? ¿Cuál es el valor del torque a distintos deslizamientos, a distintas velocidades, a distintas cargas, a distintos roces y ventilación? Bueno, todo eso lo vamos a responder. Un momento, que aquí estoy un poco enredado. Ahora sí, descartar. Vamos a ver por aquí. Ah, para desarrollar este ejemplo, cosa que quede, no digamos que un poco más claro, para dónde va todo esto del diagrama de potencia, etcétera. Bien. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente: un motor de 50 kilowatts, 440 volts, 50 Hz, 6 polos, tiene un deslizamiento del 6% cuando opera carga nominal, motor grandote. Probablemente N más C o N más D por el deslizamiento. Se sabe además que trabajando a carga nominal, las pérdidas por fricción y ventilación ascienden a 300 watts y que las pérdidas en el núcleo son de 600 watts. Pérdidas en el núcleo se refiere a las pérdidas en el núcleo ferromagnético, o sea, en el material ferromagnético, que son las pérdidas FE, que nosotros llamamos. Encuentre los siguientes valores para condición de plena carga. Primero, la velocidad del eje en revoluciones por minuto, vale decir la velocidad de giro de la máquina, la potencia de salida, Pout, en watts, el torque de carga en newton metro, considerando que la potencia en el eje es de 50 kilowatts, eso en realidad no le debería haber puesto, pero es como para poder ayudar, y el torque inducido, o sea, el torque electromagnético, torque ideal. La corriente que circula por rotor por fase, si aquí ya está al revés. Aquí, esto debe pasar. La corriente que circula por rotor, sí, no, igual está bien. Por fase, si la resistencia rotórica por fase es de 0,2 ohms. En general, la corriente que circula por rotor, si la resistencia rotórica es de 0,2 ohms. Entonces, vamos por parte. Velocidad del eje. Para poder saber la velocidad de operación, tenemos que saber la velocidad sincrónica de la máquina y el deslizamiento al que está operando.
La velocidad sincrónica de una máquina depende de la frecuencia con la que estamos alimentando la máquina. Bueno, en este caso lo vamos a hacer no con omega, sino que con n. Velocidad de operación, velocidad sincrónica, velocidad sincrónica. Recuerden que la diferencia entre omega y n es que omega se expresa en radianes partido en segundo, mientras que n se representa en revoluciones por minuto. Nada más que la unidad en la que se considera es lo que cambia la letra. N en RPM, omega en radianes por segundo. Entonces la velocidad sincrónica en RPM es 60 veces la frecuencia dividido en la cantidad de pares de polos. En este caso vamos a tener que, como la frecuencia de la máquina es de 50 Hz, por eso se está alimentando, aquí vamos a tener 60 por 50 dividido en la cantidad de pares de polos, que en este caso son 3, porque son 6 polos, luego 3 pares de polos, que es lo que vamos a poner acá. Y esto entonces arroja un valor de 1000 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad sincrónica. Luego, la velocidad de operación de la máquina va a ser estos 1000 revoluciones por minuto, que es la velocidad sincrónica, la velocidad a la que gira el campo magnético de la máquina, campo magnético rotatorio provocado por estator. Todo esto multiplicado por 1 menos el 6%. ¿Por qué el 6%? Porque nos dicen que hay que determinar esto, todo lo que nos preguntan, a condición de plena carga, o carga nominal, que es lo mismo. Por lo tanto, aquí dice que a carga nominal el deslizamiento es del 6%. Y por eso que aquí estamos ocupando que la velocidad de operación a plena carga va a ser estos 1000 RPM por 1 menos el 6%. Recordar que aquí lo clave es el deslizamiento. 1 menos 0,06 es 0,94. 0,94 por 1000 son 940 RPM. Entonces acá vamos a tener que la velocidad del eje, la velocidad de giro en RPM son 940 revoluciones por minuto. RP. Esa es la velocidad a la que va a estar girando el eje de la máquina. Luego, la potencia de salida en watts. Y aquí es donde viene la parte de interpretación. Nosotros sabemos que en nuestro diagrama de potencia, por aquí vamos a hacer un separador. Nosotros sabemos que en un diagrama de potencia tenemos lo siguiente. Tenemos la potencia que entra a la máquina, el primer peaje, que es la potencia por efecto Joule en los devanados de estator, luego las pérdidas por efecto Joule en los devanados de rotor, luego las pérdidas, roce, ventilación, hierro y todas las que uno se le quiere imaginar. Aquí tenemos la potencia disponible en entrehierro, acá teníamos la potencia electromagnética y aquí tenemos la potencia de salida. Ahora bien, acá me dan algunos datos, me dan las pérdidas por fricción y ventilación, me dan las pérdidas en el núcleo, me dan una potencia nominal y me preguntan por la potencia de salida. Entonces, para que quede claro de aquí en adelante, para poder analizar la placa de un motor de inducción, vale decir, la plaquita metálica que tienen puestos los motores y que en esa placa van a ver varios de estos datos, cuando se mencione la potencia de un motor, siempre se va a referir a la potencia de salida, a carga nominal, potencia nominal de salida, potencia a plena carga. Danilo, me parece que según lo que escuché, algo les había hablado de qué es nominal. Nominal, cuando hablemos de nominal, que bueno, eso igual tendrían que haberlo visto en conversión, es cuando es la potencia o la capacidad que tiene un dispositivo, tal y como dice el fabricante que tiene que tener para su operación 24/7. Ojo, para su operación 24/7. O sea, un motor que dice 50 kilowatts significa que puede desarrollar una potencia de salida de 50 kilowatts funcionando 24/7. Y entonces, cuando en esa condición de operación, el fabricante asegura que va a durar una cierta cantidad de años, que es lo que cubre la garantía.
Entonces, ojo, 50 kilowatts, que es un dato de placa del motor, siempre se refiere a la potencia de salida, Pout. Porque es lógico, o sea, si yo soy un fabricante, yo quiero simplificarle la vida al ingeniero, y por lo tanto yo le voy a dar el dato de esta es la potencia de salida. Yo no le voy a dar la potencia disponible en el entrehierro, esperando, soy como ingeniero, seguramente vas a saber circuito equivalente, así que, que se ponga a calcular nomás para ver cuál es la potencia de salida. No, o sea, yo fabricante digo, le voy a dar el dato justo para que pueda dimensionar más fácilmente su sistema. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, en un ciclo de chancado o en un ciclo de, no sé, por una procesadora de papel, yo necesito conectar un motor y yo tengo una carga de 50 kilowatts, voy a empezar a elegir motores que más o menos tengan ese nivel de potencia de salida. Potencia útil para poder ser conectado a una carga. Ahora, que un motor gire, o digamos, que un motor opere a potencia nominal, y pregunta para ustedes qué es lo que creen ustedes. Un motor puede desarrollar potencia por encima de la nominal. O sea, en vez de 50 kilowatts, ¿podrá desarrollar 60 kilowatts, 55 kilowatts, 70 kilowatts? ¿Se podrá o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes, mejor dicho? ¿Qué creen que ocurriría si, por ejemplo, un motor de 50 kilowatts, el fabricante dice, la potencia nominal de este motor es de 50, conectémosle una carga de 60? ¿Funcionará? ¿Andará bien? ¿Cómo será la cosa? Que pueden pasar como dos cosas. Si es que le pones como un exceso, sobreexige el motor y lo podrías quemar. Y si le pones por debajo, no arranca, no se mueve. Ya, me gustó la hipótesis. O sea, te voy a dar la razón en uno, que es la primera frase que dijiste, que claro, o sea, puede funcionar, pero se puede quemar. Y yo le pongo un poco más de carga, y más cargas, más temperatura, más corriente, más temperatura, los aislamientos funcionan a más temperatura. Si los aislamientos funcionan a más temperatura, entonces, ¿qué cosa aquí? Si los aislamientos funcionan a más temperatura, entonces lógicamente su capacidad de aislamiento disminuye. Si la capacidad de aislamiento disminuye, entre las bobinas, entre las vueltas de la bobina, pueden ocurrir cortocircuitos y eso puede entonces quemar a la larga la máquina. Ahora, con respecto a lo segundo, ahí te tengo mala noticia. Porque por debajo un motor puede funcionar, incluso sin conectarle carga, funciona impeque, 10, 20, 30, 40, lo que tú quieras, hasta los 50 kilowatts. Va a andar muy bien. No es necesario que tengas la carga, precisamente la carga que te dice el motor. Y bueno, eso es lo que lo vamos a revisar. Pero me gustó mucho esa hipótesis. Ahora, para que ustedes den cuenta, porque de repente ese concepto de lo nominal, como que de repente cuesta verlo. A mí me costaba por lo menos verlo al principio. Bueno, Carlos Ruz me dice ahí, yo creo que podría funcionar. Y claro que sí. Después de un rato de pensarlo ayer en la tarde, cómo explicar de una manera más sencilla o aterrizada lo que es la capacidad nominal, llegué a la siguiente conclusión. No sé si van a estar bueno, de más adelante vamos a ver si pueden estar de acuerdo conmigo o no. Pero es lo mismo que los alumnos de una universidad, por ejemplo, la Católica, los alumnos de la Católica. Teóricamente, los alumnos de la Católica tienen una capacidad nominal, que es de 20 créditos. ¿Eso qué significa? Que supuestamente la universidad asegura que con 20 créditos un estudiante va a ser capaz de terminar todos sus ramos satisfactoriamente. ¿Un alumno puede tomar menos créditos? ¿Puede tomar 8? ¿Puede tomar 12? Sí. Y la posibilidad de que pase esos ramos con menos créditos es más alta. O sea, si es que tiene un semestre tiene 8 créditos o tiene 4 créditos, lógicamente, teóricamente podría dedicarle más tiempo a esas asignaturas y por lo tanto va a tener más posibilidades de pasarlo. Si los pasa o no, porque a lo mejor toma 4 créditos y no pasa el ramo. Lo mismo pasa con los motores. A lo mejor, qué sé yo, el motor le conectas 10 kilowatts y se quema. Pero lógicamente ahí tiene que operar la garantía. Bueno, en el caso de la universidad no es así. Pero bueno, por ese lado ya es más complicado. Pero, ¿un alumno puede tomar 24 créditos? ¿Puede tomar 28 créditos? Yo conozco un montón de gente que toma 24, 28 créditos, 30 créditos. ¿Podrá tomar 32 créditos? Bueno, claro que sí que puede. Pero las probabilidades de que pase todos sus ramos con 32 créditos empiezan a ser menores.
de que puede, puede. Y en la industria ustedes cuando después salgan y si alguno se dedica al mantenimiento de máquinas va a ver que hay motores que están requete corto subdimensionados. O sea, son motores de 20 kilowatts que le están metiendo 30. Le han metido 30 por los últimos 5 años. Y funciona y jamás le ha pasado nada. Y van a venir los viejitos que se van a enfrentar después con los viejitos milenarios que dicen, pero si no le ha pasado nada en 5 años, esto no importa. Está bien, si aguantan más, siempre aguantan más. Y bueno, sí, los motores y sobre todo los de inducción son muy carne de perro y por lo tanto pueden operar por encima de la potencia nominal, pero nada ni nadie les va a asegurar que eso les va a durar. Pero digamos, por ahí va el concepto de potencia nominal. Bueno, ya me fui por la rama, así que bueno, sigamos con el ejemplo. La potencia de salida entonces del motor en este caso es 50 kilowatts, potencia nominal. 50 kilowatts. Y ahí está entonces al tiro la respuesta. A plena carga, ¿cuál es la potencia de salida? Es un dato de placa, 50 kilowatts. Luego, torque de carga, considerando que la potencia en el eje es de 50 kilowatts. Es como un distractor, como para que piensen, a lo mejor la B no es 50 kilowatts, porque en la C me dicen que considere 50, entonces la B puede que no sea 50. Bueno, esos como rompecabezas están hechos a propósito. Entonces, bueno, el torque de carga, torque de salida, considerando que la potencia en el eje es de 50 kilowatts. Entonces nosotros habíamos visto en la PPT que la potencia de salida nosotros la podíamos ver como el torque de salida multiplicado por la velocidad de operación. En este caso entonces vamos a tener potencia de salida, que son los 50 kilowatts, el torque de salida, que es lo que andamos buscando, y la velocidad de operación, que son los 940 RPM, pero que hay que convertir a radianes partido en segundo. Así que es 940 por pi sobre 30. Luego podemos despejar el torque de salida, que me hubiese jurado que tenía el resultado, pero no lo tengo, así que lo calculamos en tiempo real. A ver, por aquí anda la cosa. Va a ser 50 por 1000, 50.000, porque 50 kilowatts por 30, dividido en pi por 940, que es la velocidad de operación. 50.000 por 30 dividido en 940 por pi. Ahí está. Dice que el torque de salida de la máquina, en esta condición, que es la condición nominal, son alrededor de 507,94,9 Nm. Esa sería la parte B del ejercicio. Luego, C. No, D. De hecho, la B es esto que está aquí. Esa es la B. Ahora esta es la C. Ahora viene la D, el torque electromagnético. Para poder ver cuál es el torque electromagnético hay que recurrir al diagrama de potencia. Sabemos que la potencia de salida son 50 kilowatts. Y ahora hay que ver cuál es la potencia de roce y ventilación y las pérdidas adicionales en el fierro. Y aquí me dicen que las pérdidas por fricción y ventilación ascienden a 300 watts. Así que esto de aquí abajo son 300 watts. Dicen que las pérdidas en el núcleo son de 600 watts. Así que estos 300 hay que sumarle 600. O sea, son todas estas pérdidas adicionales que se consideran en esta parte del cálculo. O sea, que en total estas pérdidas de roce, ventilación, fierro, etcétera, en total suman 900 watts. En definitiva, la potencia electromagnética de la máquina la podemos ver como los 50 kilowatts más los 900 watts. Recordar que para acá, de izquierda a derecha, vamos descontando. Pero si vamos de derecha a izquierda, hay que ir sumando. Bueno, el dibujo es más que claro. Entonces, la potencia electromagnética de la máquina funcionando a plena carga, considerando estos valores de pérdidas, es de 50,9 kilowatts. Entonces, a partir de este dato podemos determinar el torque electromagnético. Torque electromagnético es potencia electromagnética dividido en la velocidad de operación.
Potencia electromagnética la tenemos, que son los 50,9 por 10 a la 3. 50,9 kilowatts. La velocidad de operación son estos 940 revoluciones por minuto por pi sobre 30. Recordar que siempre para poder operar acá con torque, potencia, etcétera, hay que recurrir a MKS. Y esto entonces lógicamente nos va a dar un torque ligeramente superior. Entonces vamos a tener 50.900 dividido en 940 por pi sobre 30. Esto me da 517,1 aproximadamente. 517,1 newton metro. Lógicamente, el torque electromagnético de la máquina es el torque ideal que desarrollaría la máquina si es que no hubiese pérdida. Y por lo tanto tiene que ser más grande que el torque de salida real. Aquí hay un descuento, hay una penalización del torque ideal respecto al torque que realmente termina desarrollando la máquina. Y esa penalización se debe al efecto de estas pérdidas. Esta sería la D. Y por último, el ítem E pregunta cuál es la corriente que circula por rotor por fase si la resistencia rotórica es de 0,2 ohm. A partir del circuito equivalente, igual esto lo van a ver más en detalle en la ayudantía con el ejercicio, lo estoy haciendo bien rápido. Nosotros habíamos visto que el torque electromagnético lo podíamos ver como el número de fases por la corriente de rotor al cuadrado, por la resistencia rotórica, todo esto dividido en S por la velocidad sincrónica. Aquí hay una R, ahí, que es algo con lo que habíamos visto aquí. Esto. M y R cuadrado por R sub R, S por omega sub S. Que sería aquí. Luego, como tenemos una máquina trifásica, vamos a tener torque electromagnético, lo calculamos, que son los 517,1 newton metros. Esto es igual a 3 fases. La corriente que circula por rotor, que es lo que me preguntan. La resistencia de rotor por fase, que me lo entregan en el enunciado, 0,2 ohm. El deslizamiento, 0,06. Bueno, aquí abajo, S por omega sub S, 0,06%. Y los 1000 RPM convertidos a radianes partido en segundo. Deslizamiento, 6%, estamos considerando operación nominal, 0,06. Velocidad de operación, velocidad de operación, esto es velocidad sincrónica, que son los 1000 RPM, pero hay que convertirlo a radianes partido en segundo, por pi sobre 30. Luego, del despeje, por aquí ya no lo tengo resuelto, pero lo vamos a hacer aquí en tiempo real. Su R debiese ser 500, vamos a tener por aquí 517,1 por 0,06 por 1000 por pi dividido en 30 por 3 por 0,2. Y esto hay que sacarle la raíz. Si mis cálculos no están equivocados, esto debiese ser alrededor de 73,6 amperes. Es una corriente que para muchos de nosotros podemos considerar bastante alta, pero no lo es. Motores pueden llegar a tener más de 1000 amperes por línea. Esa sería la corriente que ir circulando por fase por rotor. 73,6 amperes, corriente de rotor. Eso a grosso modo, eso es como una suerte de ejemplo de ejercicio en el que a partir de datos de placa, a partir de estimaciones de potencia, y a partir del diagrama justamente de potencia, nosotros podemos determinar cuál es velocidad sincrónica, velocidad de operación, potencia de salida, torque electromagnético, y la corriente que habría circulando por rotor. Y bueno, a partir de la corriente ustedes perfectamente podrían hacer hacia atrás un análisis del circuito equivalente para poder descubrir cuál es la corriente de línea, por ejemplo, que tiene el factor de potencia, etcétera. Hay un montón de cosas que se pueden ahí determinar después analizando simplemente el circuito. Pero a eso va todo esto del diagrama de potencia.
va a depender de los datos que ustedes le entreguen, los datos que ustedes tengan del motor, si es que van de atrás hacia adelante. Por ejemplo, acá sabemos cuál es la potencia de salida, entonces vamos desde el eje y nos devolvemos hacia la máquina con las pérdidas. Pero, por ejemplo, ustedes podrían darle al revés los datos, decirles, esto se está alimentando con una cierta tensión, con una cierta corriente, este es el factor de potencia que se midió a la entrada de la máquina, y estoy midiendo que a la entrada de la máquina la corriente de línea es tanto, y ahora habría que hacer otra operación. Bueno, todo eso lo tendrían que lo van a ver bien con ejercicios en la ayudantía del lunes. Que varios ejercicios que ya tengo preparados justamente para que lo vayan practicando. Hasta acá. Preguntas respecto a esto de las pérdidas, el diagrama de potencia ahora ya no es tan ideal, sino que considera esto de roce y ventilación, y etc. Antes de entrar ahora a lo que es curva, torque, velocidad. ¿O todo bien hasta aquí? Yo bien por mi parte. Súper. Seguimos. Estamos aquí. Ya. Al revés. Aquí es donde se viene algo más crítico. Curva de torque-velocidad de una máquina de inducción. Y ahora vamos a recordar lo que habíamos visto en la sesión anterior, lo último que vimos en la sesión anterior, que era a través del teorema de Thevenin, cómo podíamos simplificar el circuito equivalente. Vamos a recordar que el circuito equivalente por fase de una máquina de inducción, nosotros lo podíamos simplificar, entre comillas simplificar, pero lo podíamos dejar de una manera más lineal, más directa, que era esta, al considerar un equivalente Thevenin en la rama magnetizante. Y entonces vamos a tener un voltaje Thevenin equivalente y una impedancia Thevenin equivalente conectado a todo esto, que va a ser una rama serie. Y como es una rama serie, es todo más fácil de calcular. Esto solamente a modo de recuerdo, teníamos que el voltaje de Thevenin seguía esta lógica, o sea, vamos a tener el voltaje con el que se alimenta por fase el estator, voltaje por devanado de la entrada, o sea, voltaje por fase de la entrada, y este que es un factor de proporcionalidad de las distintas ramas. Y lo mismo ocurre con la caso de la impedancia Thevenin, que era un paralelo entre la rama serie de entrada y la rama magnetizante. Y entonces, en ese entonces habíamos determinado que la corriente de rotor, aquí es tan simple como considerar voltaje de entrada o tensión de entrada dividido en toda la impedancia completa, que sería la suma de esa resistencia más esta resistencia, que la suma de estas dos da R sub R partido en S, más la parte real de esta impedancia, más esta que es la reactancia debido a la pérdida de flujo en rotor, más la reactancia de Thevenin. Recordar que aquí la impedancia se puede separar en su parte real, parte imaginaria, como una resistencia Thevenin más J por impedancia Thevenin. Ahora, el torque electromagnético, si se acuerdan, de hace 2 láminas atrás, lo podíamos determinar así. El número de fases, la corriente de rotor al cuadrado, resistencia de rotor por S por omega sub S. Eso es justamente lo que habíamos ocupado en el ejemplo. Entonces ahora, si yo reemplazo esta que es la corriente de rotor que obtengo a través del equivalente Thevenin en esta expresión que está aquí, nos va a quedar este chorizo que está acá. Que después de elevar al cuadrado y después de mezclar las cosas, de subir y hacer todos los enjuagues matemáticos que hay que hacer, metemos todo eso a la juguera, vamos a tener esta expresión para el torque electromagnético en función del deslizamiento. Porque si se fijan, ¿de qué depende el voltaje Thevenin? El voltaje Thevenin depende del voltaje de entrada, pero todo el resto son parámetros de la máquina. X sub M, reactancia de magnetización, reactancia del equivalente de los devanados de estator, y así todo esto son parámetros de constructivos, no cambian en la máquina, o no debiesen cambiar. Bueno, salvo la reactividad vamos más adelante. Pero aquí tenemos parámetros constructivos de la máquina, pero el que cambia, dependiendo de la operación de la máquina, es ese, el deslizamiento. El deslizamiento es clave. Acá tenemos velocidad sincrónica,
velocidad sincrónica, la velocidad a la que gira el campo magnético rotatorio solamente depende de la frecuencia y el número de polos. Vamos a tener el voltaje de Thevenin, que en su parte solamente depende del voltaje con el que se alimenta la máquina, voltaje a la entrada, y el resto son parámetros constructivos, parámetros constructivos, parámetro constructivo, parámetro constructivo, constructivo, constructivo. Ese es lo único que me queda como una suerte de variable. Si es que yo alimento la máquina en una determinada posición, ¿qué es lo que queda como variable? El deslizamiento. ¿Y qué es lo que se hace entonces? Como se quiere saber cuál es el torque electromagnético que desarrolla la máquina para distintos valores de deslizamiento, se grafica la curva torque-deslizamiento, que a su vez se traduce en una curva torque-velocidad. ¿Qué significa eso? Que en el deslizamiento, aquí tenemos una expresión del torque, vamos a ir evaluando. ¿Qué pasa en S igual a 0? Si pongo S igual a 0, acá esto va a valer 0, esto va a valer 0, hay que hacer un límite y se encuentra el valor del torque. ¿Qué pasa en deslizamiento 0,01? Evaluamos 0,01, 0,01 y vemos el valor de un torque. ¿Qué pasa en 0,02? Vemos el valor del torque. Y ahora sí, vamos a saber cuál es el torque que desarrolla la máquina para distintos valores de deslizamiento y por lo tanto para distintos valores de velocidad. A continuación entonces yo les voy a mostrar un ejemplo de una curva torque-deslizamiento de una máquina de inducción de 4 polos conectada a una red de 50 Hz. No voy a entrar en más detalle para que no marearlos con tantos parámetros, pero acá tenemos una curva torque-deslizamiento que se traduce en una curva torque-velocidad. Es lo mismo. La diferencia es que cambiamos el eje X. ¿Por qué? Porque ¿qué significaba un deslizamiento unitario? Deslizamiento unitario era cuando el motor estaba detenido, 0. ¿Qué significaba cuando el deslizamiento era 0? Que tendríamos que tener la velocidad sincrónica. Y así, para distintos valores de deslizamiento, vamos a tener una velocidad, aquí está mal, aquí esto no es n sub s, esto es n sub r, velocidad de operación de la máquina. N sub s es uno solo, que serían los 1500. Entonces, esto es una de las cosas clave de las máquinas de inducción. Y ahora sí le puedo responder la pregunta al que me preguntó, ¿el torque a la partida será máximo? No, no es máximo a la partida. ¿El torque a la partida es grande? Sí, porque aquí de hecho tenemos un montón de valores de torque que son muy pequeños, pero el torque no es máximo en la partida. ¿Por qué no es máximo en la partida? Y eso se podría ver a través del análisis del circuito equivalente. Porque a pesar de que el deslizamiento pueda ser 1, si el deslizamiento es 1, acá van a haber efectos también debido a las propias reactancias. Las reactancias arrastran un montón, pero la resistencia rotórica entra mucho en juego, porque aquí tenemos, aparte de la velocidad de operación, que por acá teníamos la velocidad de operación, va a quedar una resistencia dividida en el deslizamiento arriba, y va a quedar una resistencia dividida en el deslizamiento abajo. ¿Eso qué significa? Que va a depender también del valor del deslizamiento, cuál va a ser el valor completo de la fracción. Pero no necesariamente un deslizamiento más grande va a significar que la fracción completa sea más grande. Va a depender de un montón de parámetros y es justamente lo que vamos a analizar después. Y no es tan simple como llegar y decir es máximo el torque al principio. En algunos casos sí, pero ya vamos a llegar ahí. Esta es la curva, nuevamente, torque-deslizamiento, que es lo mismo que la curva torque-velocidad de un motor de inducción, 4 polos conectados a una red de 50 Hz, que sería un motor típico, un motor industrial pequeño a mediano, y que entonces tiene esta respuesta del torque. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de la curva torque-velocidad, que ahora puse los dos ejes donde mismo, porque recordar que este eje y ese eje es lo mismo. Deslizamiento unitario es velocidad 0, deslizamiento 0 es velocidad sincrónica. Nuevamente aquí debiese decir n sub, en vez de n sub s, es n sub r. Tengo que cambiarlo en la versión que vuelva a subir al aula. ¿Qué cosas podemos observar de aquí? Cosas son relevantes. Primero, tal como habían discutido por ahí, torque de partida. El torque de partida se puede extraer a partir de la curva torque-velocidad. ¿Qué más? El torque máximo.
el torque máximo que puede llegar a desarrollar la máquina. El deslizamiento, o bien la velocidad a la que ocurre ese torque, o la que se desarrolla ese torque máximo. La región inestable, que ya vamos a llegar, ¿por qué se llama región inestable? Región inestable son todos aquellos valores de deslizamiento, o bien todos aquellos valores de velocidad en los cuales estamos por debajo de la velocidad o el deslizamiento de torque máximo. O visto matemáticamente, la región inestable es todos aquellos puntos de la curva torque-velocidad cuya derivada es positiva. O sea, cuando tenemos una inclinación inclinada hacia la derecha, hacia arriba. Por otro lado, podemos determinar cuál es la región estable. Que la región estable matemáticamente es todos aquellos puntos que tienen una derivada negativa. Vale decir que tienen la inclinación hacia el otro lado. O que superan el punto de torque máximo. ¿Por qué se llama región inestable? Y aquí es donde hay que hacer una suerte de análisis fino. Imaginemos que estamos o queremos analizar este punto de aquí de la curva torque-velocidad. ¿Eso qué significa? Que si el motor gira a, supongamos, 500 RPM, el motor va a desarrollar 200. Supongamos que ese es el caso. Hago girar el motor a 500 RPM, de alguna forma mágica, que todavía no voy a explicar, y le conecto una carga de 200 Nm. Despreciemos pérdidas, despreciemos roce, ventilación, etc. ¿Qué vamos a tener en este caso? El motor está desarrollando 200 Nm de torque. El torque, recuerden que es como la fuerza, está ejerciendo una fuerza rotatoria de 200 Nm, torque de 200 Nm, y la carga necesita 200 Nm. Entonces está ahí, la carga que necesita 200 para girar y el torque que le está entregando 200. ¿Qué pasa si por aquellas cosas de la vida alguien le pega un empujón al motor y el motor ahora en vez de girar a 200, o sea, en vez de girar a 500 RPM, gira un poquito más lento? Si por alguna perturbación el motor llega a bajar su velocidad levemente, ya no va a desarrollar 200, sino que va a desarrollar un poco menos. Como desarrolla un poco menos, entonces el torque de la carga, que va a seguir siendo 200, va a ser mayor que el que ejerce el motor. El motor ahora va a estar, qué sé yo, desarrollando 190 Nm ante una pequeña variación de velocidad. La carga 200, el motor 190. El motor no se la puede, porque le faltan 10 Nm para poder hacer girar a la carga. Por lo tanto, como no se lo puede, la carga va a empezar a arrastrar el motor, lo va a empezar a detener. Como lo va a empezar a detener, la velocidad va a empezar a disminuir. Si la velocidad empieza a disminuir, entonces el torque disminuye. Y si el torque disminuye, lo sigue desacelerando y lo sigue desacelerando hasta detenerlo. Y por eso que esta es la región inestable. En cambio, contrario a lo que ocurre aquí, si por ejemplo tenemos el motor operando acá, supongamos 1400 RPM, supongamos que tenemos ahí una carga conectada de 200 Nm y el motor está girando 1400 RPM. Si es que llega a haber alguna perturbación en el que la velocidad baja, el torque aumenta. Si el torque aumenta, el torque va a desarrollar más fuerza que la carga. Y por lo tanto va a acelerar. Y como va a acelerar, se va a devolver al punto original. Y esto siempre va a estar oscilando aquí. Para allá y para allá y para acá. Pero siempre estable. Acá, inestable. Se puede ver a partir de entonces de las derivadas. Aquí es donde yo les tengo preparado para que veamos unas simulaciones de EJS. De hecho, si alguno de ustedes ha revisado la aula virtual, hay 3 guías. Son de apoyo, son material complementario, si ustedes la quieren hacer bien. Y que se basan en simulaciones en EJS, que es lo que yo les voy a mostrar a continuación. ¿Para qué son estas simulaciones? Para que ustedes puedan meter mano en esto de las curvas torque y velocidad y ver qué es lo que condiciona. Esta es una de las simulaciones que está subida al aula.
Y para poder ejecutarla es tan simple como hacer doble clic en alguna de ellas, supongamos yo lo tengo así. Ustedes lo primero sí que tienen que tener instalado en su equipo es Java. Es fácil buscar en Google Java y lo instalan a partir de la página de Java. Pesa muy poco Java, así que es cosa de llegar a instalarlo. Y cuando tengan instalado Java, ustedes pueden llegar y hacerle doble clic a cualquier ejecutable y lo llegan y lo ejecutan. En Mac es algo parecido. Tienen que instalar Java y es lo mismo. Es un ejecutable multiplataforma. Entonces, ¿de qué va todo esto? Acá, esta primera parte del simulador, lo que muestra es la curva torque-velocidad de un motor que tiene estos valores de su circuito equivalente. Entonces, lo que ustedes pueden revisar aquí es qué es lo que ocurre si van cambiando parámetros en la máquina. ¿Cómo cambia esa curva de torque-velocidad? ¿Cómo cambia el torque de partida que desarrolla? ¿Cómo cambia el torque máximo? ¿Cómo cambia la proporción entre torque de partida y torque máximo? ¿Cambia su velocidad? ¿De qué depende la velocidad sincrónica de una máquina? Pregunta para ustedes. ¿De qué depende la velocidad sincrónica de una máquina de inducción? De la frecuencia de la red. De la frecuencia de la red. Y si no puedo modificar la frecuencia de la red, ¿de qué otra cosa depende? Los pares de polo. De los pares de polo. Entonces, por ejemplo, acá dos pares de polo son 150 y pico radianes partido en segundo, que son 1500 RPM, pero si yo cambio a cuatro polos, o perdón, cuatro pares de polos, que serían 8 polos, entonces ahora vamos a tener la mitad de la velocidad sincrónica. Esa sería la nueva curva torque-velocidad de un motor que tiene las mismas características, pero en vez de tener 4 polos, ahora tiene 8. ¿Qué pasa si tiene solamente 2 polos? Vale decir, un par de polos. Entonces ahora vamos a tener velocidad sincrónica de 300 y pico radianes partido en segundo, que son 3000 RPM. Entonces esto también les permite ver, que vamos a ver, esto es spoiler, más adelante uno de los métodos de control clásicos para este tipo de máquina, sin cambiar tensión y frecuencia, es cambiando la resistencia rotórica. Eso solamente se puede hacer en los motores de inducción de rotor bobinado. Si yo aumento la resistencia rotórica, por ejemplo, de 0,15 a 0,2, voy a modificar la curva torque-velocidad cambiando el valor del deslizamiento máximo, al que ocurre el torque máximo. Yo sigo aumentando, fíjense que aumenta el torque de partida. Aumenta el torque de partida, aumenta el torque de partida, aumenta el torque de partida. Entonces la idea es que ustedes vayan jugando también, cambiando algunos parámetros del circuito equivalente y ver qué es lo que ocurre con las curvas torque y velocidad. Y justamente para eso también hay una guía que les permite orientar su análisis en virtud de lo mismo. O sea, le explica aquí curva característica de la máquina de inducción, esta es la velocidad sincrónica, velocidad de operación, más o menos habla un poquito de lo que nosotros estábamos conversando, y le pone un ejemplo. Ponga estos valores, saque estos valores que están acá, ponga estos otros, y para que vayan probando, que finalmente es lo que pueden analizar a partir de curvas de torque y velocidad. Eso es la primera, y de hecho hay 3. Son 9:18, me quedan 7 minutos, así que vamos a terminar de ver esto de torque partido, torque máximo. Esto, el simulador también les puede ayudar con los ejercicios. Si hay algunos ejercicios en los que ustedes quieren saber, por ejemplo, el torque que se desarrolla, cierto deslizamiento y tienen los valores, lo llegan, lo ponen y lo pueden analizar a partir de acá. Bueno, está ese, está el segundo, si alguien después quiere atreverse a seguir viendo, aquí está el segundo en el que ahora tenemos curva torque-velocidad del motor y tenemos curva torque-velocidad de una carga, y ahora sí ya tenemos algo que es dinámico, que bueno, eso lo vamos a ver. Antes de pasar ahí, lo voy a seguir explicando esto porque si no me voy a ir por las ramas de nuevo, en estos últimos 6 minutitos que quedan. Bien, al revés. No, pero bueno. A partir de la curva torque-velocidad es posible notar que el torque máximo ocurre, y bueno, esto es análisis de gráfico de cálculo 1, ocurre cuando la derivada del torque respecto al deslizamiento es 0. Y por lo tanto, lo que podemos hacer con la expresión de torque, esa es la expresión de torque que nosotros habíamos desarrollado hasta ahora, es analizarla para poder calcular de manera analítica cuáles son estos valores. Primero, el torque de partida de la máquina, que bien alguien lo mencionó también por chat. Va a ser el torque electromagnético cuando el deslizamiento es 1.
Vale decir, lo único que hay que hacer es tomar esta expresión que está aquí, considerar que el deslizamiento es 1, esto va a ser 1, esto va a ser 1, y por lo tanto le va a quedar la expresión del torque de partida. Por otro lado, el torque máximo se puede obtener a partir, lo mismo que les expliqué en delante, la derivada del torque con respecto al deslizamiento. Entonces, primero, igual que en cálculo 1, vamos a obtener el valor del deslizamiento tal que se cumple que la derivada sea 0. Entonces, vamos a derivar el torque electromagnético con respecto a S y que eso sea igual a 0. Y eso entonces nos va a arrojar un cierto valor de S. S tal que se cumple que esa derivada es 0. Es decir, las raíces de la derivada. En este caso, el deslizamiento torque máximo puede seguir esta expresión que está aquí. Si ustedes derivan esto con respecto a S, lo igualan a 0 e intentan encontrar el valor de S que cumple eso, van a llegar a esta expresión que está aquí. Luego, este deslizamiento a torque máximo, si ustedes después lo reemplazan en la misma expresión del torque, vale decir, evaluamos la expresión del torque electromagnético, ahora no en cualquier S, sino que en el deslizamiento a torque máximo, van a encontrar el torque máximo, que va a seguir esta expresión que está aquí. Y si ustedes calculan y, por ejemplo, meten todo esto en el MATLAB o lo hacen a mano, y lo comparan con lo que aparece en la simulación de JS, van a encontrar los mismos valores de torque máximo y el mismo valor de torque de partida. O sea, es la forma en la que se puede determinar el deslizamiento torque máximo y el torque de partida a partir del circuito equivalente. Eso es lo más genial de todo, porque a partir de un circuito que es bastante simple podemos encontrar parámetros muy, muy importantes de la máquina. Antes de pasar con la última cosa, en estos 3 minutos que me quedan, explicarles que, bueno, acá está el torque de partida, torque máximo, y el torque nominal anda como por aquí. Por acá anda el torque nominal. El deslizamiento nominal del 1 al 2,5% anda por acá. Siempre, lógicamente, el motor hay que intentar que opere en la región estable. Y entonces por acá vamos a tener torque nominal. Con eso de todas maneras vamos a hablar en las siguientes sesiones, así que no me voy a adelantar todavía con eso. Ahora, tal como vimos que un motor puede tener una curva torque-velocidad, ¿eso qué significa? Que para un cierto valor de velocidad desarrolla un cierto torque. Entonces, las cargas que se acoplan a un motor, las cargas que yo conecto a un motor para que el motor las haga girar, por tanto desarrolle esa potencia, también tienen una curva de torque-velocidad. Y esa curva de torque-velocidad va a depender de la naturaleza de las cargas y de cómo sea esa carga. En general, el torque de las cargas se puede modelar con una ecuación polinomial común y corriente, donde se tiene un parámetro constante, un factor de escalamiento y que depende entonces de la velocidad elevado a x. Un polinomio común y corriente simple, y entonces vamos a tener cargas, por ejemplo, si x es igual a 0, aquí vamos a tener omega es igual a 0, me va a quedar 1. Y el torque de una carga con x igual a 0 es un torque una carga cuyo torque no depende de la velocidad. Si tenemos una carga cuyo torque no depende de la velocidad, vamos a tener esta curva de torque-velocidad. O sea, si la carga gira a 300 RPM o a 600 RPM o a 1200 RPM, necesita el mismo torque para poder girar o para poder sacarlo de la inercia. Ese sería, por ejemplo, correas transportadoras, grúas, y bueno, hay otros varios ejemplos, pero que sean más o menos aterrizables son estos dos. Eso sería, y bueno, de aquí en adelante, en el curso nosotros vamos a prácticamente trabajar con este tipo de cargas lineales, o sea, no lineales, cargas constantes, para que sea más sencillo el análisis. Por otro lado, ¿qué pasa si x es igual a 1? Si x es igual a 1, entonces el torque de la carga depende linealmente o proporcionalmente respecto de la velocidad. A medida que se aumenta la velocidad de la carga, aumenta el torque en la misma proporción. Y ese es el caso, por ejemplo, de esmeriles y pulidoras, que parecen, si alguien puede ya, ¿cuál es la diferencia entre esmeril y pulidora? Son parecidas, pero no son lo mismo. Partiendo de que los esmeriles y pulidoras tienen distintas velocidades, y bueno, la manera en que se sujetan son distintas, y bueno, hay a nivel industrial y son más grandes. Entonces, lógicamente vamos a tener distintos perfiles de cargas dependiendo de cuál sea su curva torque-velocidad.
Por ejemplo, si tenemos un motor acoplado a un sistema o un mecanismo que hace girar aspas en agua, hay que recordar que el agua ofrece una resistencia lineal con respecto a la velocidad a la que algo está moviéndose, y por eso es un fluido newtoniano, por supuesto. Y en ese caso, entonces vamos a tener una cierta característica curva torque-velocidad de la carga que está conectada al motor. Tarea para ustedes o pregunta de estas preguntas cortitas que estoy haciendo de repente. Hay cargas que requieran de un torque que responda cuadráticamente a la velocidad, o sea que x igual a 2. Hay cargas que disminuyen su torque a medida que aumenta su velocidad, o sea que sea una curva de torque-velocidad hacia el revés. Buscar un ejemplo de cada uno de estos dos, o sea, de x igual a 2 y de x igual a -1, -2, -3, en caso de que exista. Y bueno, siendo las 9:26, termino con esto, que es ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos una carga y un motor? Vamos a tener esto. Voy a tener la curva torque-velocidad del motor, voy a tener la curva torque-velocidad de la carga, y el resultante o la resta de estos dos se le conoce como torque acelerante. Vale decir, es el torque del motor menos el torque que requiere la carga. En este caso en particular, por ejemplo, si analizamos acá, encendemos el motor, lo alimentamos apropiadamente con los valores que establece la placa de tensión, y en la partida, en S igual a 1, cuando el motor está detenido, a la partida, el motor va a ejercer 150 Nm y la carga necesita 100. Como la carga necesita 100 y el motor desarrolla 150, va a quedar un excedente. 150 menos 100, que son 50. 50 Nm va a ser un torque acelerante. ¿Qué significa que eso es un torque acelerante? Y lo que hace es acelerar el sistema. Como hay un torque acelerante positivo, el sistema acelera. Si el sistema acelera, la velocidad aumenta. Si la velocidad aumenta, el motor va a empezar a desarrollar más torque. Si desarrolla más torque, entonces el torque acelerante va a ser mayor. Si el torque acelerante va a ser mayor, va a seguir acelerando. Va a seguir acelerando, 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 aquí va a seguir acelerando, va a seguir acelerando, 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 acelerando. Vamos a llegar a los 1400 RPM por inercia. El motor va a seguir aumentando su velocidad por encima de estos 1400 RPM y se va a pasar de largo. Porque lógicamente esto está acelerando, 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 pero no es tan fácil como llegar y frenarlo. O sea, tiene una inercia, son sistemas pesados. Va a pasarse de largo, y como se va a pasar de largo, en este momento el torque que desarrolla el motor es menor al de la carga. Como el torque que desarrolla el motor es menor al de la carga, el motor se va a devolver, se va a frenar. Por inercia se va a pasar de largo. Acá, el torque que desarrolla el motor es mayor al de la carga, se va a devolver. Y esto va a empezar a oscilar hasta llegar al régimen permanente, al punto de operación. Y entonces, a partir de la curva torque-velocidad de un motor y de una carga acoplada, es posible determinar el punto de operación de un sistema motor-carga, que por ejemplo sería ahí. Las simulaciones en el JS número 2, con la guía número 2, permiten ver esto. Aparecen motores y cargas, ustedes pueden configurar las cargas y ver qué es lo que ocurre. ¿Acelera o no acelera? ¿Acelera fuerte? ¿Acelera despacio? Y lo mismo ocurre con el roce y la ventilación. El roce y la ventilación de un sistema, desde un motor, se puede considerar como una carga más. Tenemos el torque del motor, el torque de la carga y el torque equivalente del roce y ventilación que se modela de manera lineal. ¿Cuál va a ser el punto de operación? Ahora el torque acelerante va a ser el torque del motor, menos el torque de la carga, menos el torque equivalente por roce y ventilación. Bien, eso era lo que yo tenía preparado, y por supuesto revisen el JS, revisen esas simulaciones, porque son buenas para poder entender para dónde va todo esto y cómo es que opera más o menos dinámicamente la máquina, cómo es que acelera, qué pasa cuando se conectan distintas cargas, si es que se considera roce y ventilación o no, en algunos casos no parte el motor directamente, etc. Quedan ustedes en libertad de acción, y bueno, si alguno tiene alguna pregunta, me la dice y yo la respondo. Pero por supuesto ustedes quedan en libertad de acción, pues yo de hecho me pasé 5 minutos. Profe, ahí en ese gráfico, ¿el punto de operación seguiría siendo el mismo considerando el torque por roce y ventilación o es otro punto? Sería
como por acá. Porque el más que arriba. desarrolla azul tiene que ser el rojo más el naranja. Ah, ya. Profe, Sí, ¿podría explicar de nuevo la última parte? Eso cuando sería el punto de operación, que es cuando ya llega el motor a ese punto, ¿cierto? tú dices ¿Qué esto. es más o menos Aquí, como lo que hace? Sí. la parte desde el principio, o sea, desde que parte el motor, o la parte en la que oscila, No, ¿cuál es la la última parte? parte, porque es cierto que usted está diciendo que llega y como que se pasa, bueno, entre comillas, ¿cierto? Que sino que sería, bajaría el torque, ¿o no? Bajaría el torque y ya sería como cero, ¿o no? Claro, Sí, porque se pasa. sí, o sea, lo que hay que tener, lo que hay que pensar aquí es que esto es un torque, y el torque acelerante es como si fuera la fuerza en la segunda ley de Newton. Igual es fuerza igual masa por aceleración. Entonces, cuando tú estás ejerciendo una fuerza, estás ejerciendo esa fuerza y te estás ejerciendo una aceleración, eso va a tener una cierta inercia. A ver, ¿cómo decirlo? Yo estoy empujando un objeto bien fuerte y yo de repente le quito la fuerza, ese objeto se va a seguir moviendo a una cierta velocidad y por supuesto esa velocidad puede seguir aumentando ligeramente por la inercia, digamos, porque la respuesta mecánica que tiene el sistema es más lenta de la acción que lo está generando. Entonces, cuando aquí tenemos nosotros, ya vamos por ejemplo por acá, el motor venía acelerando, venía acelerando, venía acelerando, venía acelerando, como venía acelerando, va a empezar a llegar a por acá, va a estar, qué sé yo, 1300, 1400, va a empezar a estar acá, y aquí la aceleración se va a empezar a hacer cada vez menor, el torque acelerante va a ser cada vez menor, pero por inercia o por cualquier perturbación, esto se puede llegar a pasar de su objetivo. ¿Por qué? Porque cuando esto llegue justo aquí, justo ahí, a esa zona, vamos a tener que el torque que desarrolla el motor es exactamente el mismo que el torque que necesita la carga. Y en ese caso entonces vamos a tener que uno tira y el otro empuja con la misma fuerza. Pero coincidir en ese punto preciso es complicado, porque de todas maneras hay inercia, hay perturbaciones, hay pequeños cambios, variaciones de corriente, etcétera, que pueden hacer, por A, B o C motivo, que esto pase un poquito por encima de la aceleración, sobre todo si tiene un controlador. Ustedes deben saber que los controladores PI o los controladores PID tienen un sobrepaso. Entonces, en ese caso en particular, es posible ver que no se queda justamente ahí el motor cuando llega a esa velocidad, sino que sobrepasa un poquito, acelera otro poco más. La velocidad aumenta levemente, como digo, por perturbaciones, por control o por algo motivo, levemente, es muy pequeño, casi que no los alcanza a ver en este gráfico, y como se pasa en este momento de que la velocidad aumenta otro poco, hay que ver todo esto con líneas verticales, como la velocidad aumenta levemente, entonces ahora el motor va a debilitarse, va a desarrollar menos torque. Y como desarrolla menos torque, la carga le va a ganar, como la carga le va a ganar, la carga va a frenar al motor, porque la carga está ejerciendo más fuerza de la que el motor es capaz de suministrar, y por lo tanto como frena, va a volver lentamente al punto de operación. Y por pequeñas perturbaciones, entonces esto puede Ah, llegar a oscilar acá. oscila, claro, oscila en ese punto. Oscila en ese, Ya, ahora, la ya, oscilación es vale. mínima, 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 mínima. Pero no hay que pensar que esto es Y eso se como puede controlar con los controladores, ¿cierto? correcto. Pero ya vamos a llegar a la parte Ya, del ok, control. Esa parte igual es bien ya. Eso complicada. es correcto. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Hay una tarea calendarizada para el 10. ¿Sigue para esa fecha y de qué se trata? Pregunta Matías Fuentes. Sí, hay una calendarizada para el 10, que fue fecha tentativa. La tarea yo la voy a dar el próximo lunes y por supuesto que no va a ser para el 10, porque lógicamente del 6 al 10 son 4 días y yo creo que necesitan una semana para hacer. Entonces, el 6 yo la voy a dar y ahí vamos a discutir respecto a cómo, de qué va a ser, que va a ser métodos control básicos de máquinas de inducción, métodos de variación de la curva torque-velocidad, que es lo que vimos hoy día, y ahí vamos a ver también la fecha de entrega final, pero por supuesto que no va a ser del 6 al 10 porque eso sería una locura.
Bien. ¿Alguna otra pregunta? Chao, no hay de qué. Igual en honor al tiempo, ya son las 9:35. Yo termino la grabación acá.